Nosotros vamos a comenzar una nueva unidad de trabajo, o sea, hasta ahora habíamos estado trabajando como el macro concepto comunicación, y dentro de la comunicación lingüística. Eso fue más o menos lo que estuvimos viendo, como con diferentes abordajes, pero básicamente fue la unidad de trabajo hasta ahora. Ahora vamos a comenzar con una nueva unidad de trabajo que sí está enmarcada en lo que es la comunicación lingüística, pero que tiene una especificidad, es decir, que vamos a tomar como objeto de estudio dentro de lo que es la comunicación lingüística el producto de esa comunicación, que es el texto, el producto material, ¿sí? El texto es lo que puede ser analizado, en definitiva, lo que nos queda para analizar y recomponer, si queremos, y reconstruir lo que es el proceso de la comunicación, es el texto, ¿sí? El texto que puede ser en forma oral o puede ser en forma escrita. En general, utilizamos más que nada textos escritos para analizar porque el texto escrito es algo que está allí, que se puede volver sobre él. En cambio, el texto oral, a menos de que sea grabado, es muy difícil de analizar porque es algo que acontece en un momento particular y luego ya no está más, ¿verdad? La oralidad, las palabras se las lleva el viento, como dicen, ¿no? Sí, a veces se analizan textos orales, por ejemplo, un discurso, ese tipo de textos más masivos, que van dirigidos a un público mayor porque se graban, entonces, o existe el registro escrito de ese texto, entonces es más fácil de analizar. Pero si no, una conversación, a menos que sea transcripta, es muy difícil de analizar. Las conversaciones que yo les puse para analizar son conversaciones que en virtud se dieron en forma oral, pero yo lo que hice fue escribirlas. Entonces, por eso teníamos los textos para poder analizarlas. Pero si nosotros estamos presenciando una conversación de dos personas, podemos darnos cuenta en el momento de cuáles son los rasgos que tienen lo que dice uno y lo que dice el otro, que hace que eso que está diciendo sea un texto, es decir, que tenga cierta coherencia, cohesión y demás, pero después que lo dijo ya no lo podemos volver para atrás, poner, digamos, apretar un botoncito y que vuelva para atrás, retrocede y volverlo a escuchar. Entonces es muy difícil analizar la oralidad en ese sentido, ¿sí? De todas maneras, por ejemplo, cuando ustedes estén en la escuela, cuando tengan práctica o cuando sean maestros en la escuela y quieren trabajar con el texto oral, es un buen recurso grabar las conversaciones, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, yo lo he utilizado y me ha dado resultado. De grabar, por ejemplo, las exposiciones de los niños, ¿no? Siempre diciéndoles que los vamos a grabar a los efectos de después, conversar y ver si cumple con los requisitos de ser un texto, por ejemplo, ¿no? Es algo que se puede realizar. El texto como objeto de estudio, es decir, que vamos a ver algunos cuantos aspectos que tienen que ver con el texto. El texto considerándolo como producto de la comunicación lingüística, como el producto material susceptible de ser estudiado, de la comunicación. Sabemos que no es el único elemento de la comunicación, que tenemos unos cuantos otros elementos que participan del proceso de comunicación, pero en definitiva lo que nos queda para ser analizado como registro es el texto, es lo dicho, el mensaje. ¿Sí? El texto es el mensaje de ese proceso de comunicación. Entonces, vamos a comenzar pensando un poquito qué es lo que entendemos por texto, o sea, cuáles son sus ideas previas. Si vieron en el material que subí a la plataforma, puse que esta semana no íbamos a tener reuniones por Zoom, no íbamos a tener clase por Zoom, para que todos ustedes pudieran acceder a las primeras lecturas sobre el texto y pudieran hacerse de algunos conceptos, algunas ideas y podamos después dialogar, porque si no es simplemente un monólogo de mi parte. Me gustaría que ustedes tengan alguna lectura previa, entonces poder como aportar también ustedes en la elaboración de nuestros aprendizajes en cuanto a lo que vamos a ir analizando, porque vamos a trabajar con unos cuantos casos prácticos
de lecturas de textos y de textos y de otras cosas que no son textos, pero parecen textos, para poder analizar. Porque, a ver, ustedes como maestras, aparte de que tienen que desarrollar, por supuesto, su propia escritura, su propia producción textual, ¿sí? Y que no solo o sea, no es que la tienen que desarrollar para este año ni para esta materia, es decir, es para su carrera, para su profesión, la profesión que ustedes eligieron, demanda que sean buenos escritores, es decir, que puedan poner por escrito sus ideas, que puedan elaborar buenas consignas para los niños, que puedan, por ejemplo, leer las producciones lingüísticas de los niños y saber qué es lo que debe ser mejorado, y que tengan elementos para aportarles a los niños, diciéndoles qué cosas mejorar o qué cosas no, y de qué manera, y poner a disposición de ellos algunos procedimientos y todas esas cuestiones. Ustedes las tienen que aprender, y las tienen que aprender básicamente este año, porque el año que viene, en Lengua 2, ustedes no van a ver estas cosas. Ustedes en Lengua 2 van a trabajar básicamente en la enseñanza de la lectura y de la escritura, porque el programa está planteado más asociado a la práctica. Entonces, este es el año en el que ustedes tienen que aprovechar para aprender lo que necesiten aprender en relación a la escritura de textos, ¿sí? Entonces, en ese marco vamos a ver unas cuantas cosas y vamos a mirar el texto como objeto de estudio desde diferentes miradas, y cada una de esas miradas nos va a aportar elementos conceptuales y procedimentales para que nosotros podamos perfeccionar el arte de escribir, ¿verdad? No solo textos narrativos, sino también textos explicativos y textos argumentativos. Por supuesto que no es algo que se agota en un año ni someramente, pero que sí podemos hacernos de las primeras estrategias y de las primeras herramientas para después ir cada una de ustedes, cada uno ir mejorando y también eh, profundizando esto que aprendan este año, ¿sí? Bien, eh, para empezar me gustaría que me dijeran qué es lo que ustedes entienden por texto. Cuando yo digo texto, ¿en qué piensan? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Por lo que yo leí en el material que usted mandó, y lo que más me acuerdo es como un conjunto de enunciados que a la vez se compone de oraciones. Ujú, A mí si me preguntan qué es un texto, lo primero que se me viene a la mente. perfecto. Un conjunto de enunciados. Bien. ¿Los demás compañeros? Que tiene que tener coherencia o un sentido, el mensaje que da, por ejemplo. Bien. Claro, ustedes ya estuvieron leyendo el material. Bueno, me parece muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a ver dos cosas hoy. Por un lado, vamos a ver una producción lingüística, que ahora voy a compartir con ustedes, y quiero que presten especial atención a esa producción lingüística, y después vamos a conversar si les parece que es un texto o no es un texto, ¿sí? Porque capaz algunas características ustedes ven que las cumple, pero vamos a ver si podemos decir, bueno, esto es un texto, y si no lo es, ¿por qué diríamos que no lo es? Como unas ideas previas en relación a esto, que es sobre lo que después vamos a profundizar, y ustedes van después a poder decir estas mismas cosas, pero con argumentos, ¿sí? Con argumentos que vamos a ir aprendiendo, obviamente. Lo voy a leer una vez yo. Dice así: parece mentira. Razonando, los seres humanos es una especie en extinción. Él sabe eso, lo cual lo dice muchas veces, lo cual importa mucho en un supuesto de que fue cierto. Hacen cualquier cosa con el mundo, lo cual causa los problemas que tiene. Suponiendo que la vida se termine, no entiende, lo cual es perjudicial para nosotros. Me gustaría ser de otra especie donde estaría bueno, pero no se daría cuenta igual. En un supuesto de que fuera otra especie, no estuviera opinando porque ellos no hablan. Resumiendo, yo soy culpable tampoco. Si todo acaba, nadie se salva.
¿Qué les pareció? Es una producción lingüística sin duda, como vemos utiliza el código lingüístico, el español, nosotros conocemos todas las palabras que están allí, ¿no? Es decir que no podemos decir que la persona que escribió eso no habla nuestro código, o sea, no podemos decir, no lo entendemos porque está en chino, no podemos decir eso. Pero mi pregunta es, ¿les parece que es un texto? Para mí que no, porque le falta coherencia a lo que habla. Ajá. ¿A qué te Como que refieres? no se conectan los enunciados mediante la coherencia, no tiene coherencia en todo el texto en sí. Bien, Como que salta de un tema a otro, sí, no sé. bien. Sí, Guada, Esto es una contradicción, porque, o sea, está compuesto por enunciado, pero no tiene ninguna coherencia lo que dice. Entonces, como, no quiero afirmar que no es, pero al mismo tiempo no quiero afirmar que es un texto. bien, porque te quedan dudas. Bien, Claro. los demás compañeros, Para mí que le falta cohesión, porque no tiene relación así no tiene relación, no va relacionando lo que va diciendo. No sé si entre me una expreso cosa, bien. entre algo que Ahí se va, dice y lo que se dice a continuación, ponele. ahí A va, mí, eso. bien, un poco lo que decía también Valentina, que no encontraba como ese vínculo entre lo que dice quien está hablando y lo que dice en un principio, lo que dice después, lo que dice a continuación, ¿no? Bien, ¿los demás Sí, compañeros piensan igual o difieren? Rocío, Aparte es como que empieza hablando como si Pero se quiere eso no referir a alguien. quiere decir que no. a ver, Y para, después como que se mete, Rocío, sí, como que está hablando para alguien porque dice él, y ajá. después como que mete su opinión. Entonces como que no tiene coherencia. Empieza hablando de algo y Corina, Que querías para decir. mí, o sea, por más que no tenga coherencia, eso no quiere decir específicamente que no sea un texto, porque en realidad, como decían las compañeras antes, sí tiene varios enunciados encadenados uno con otro, y a veces habría que estudiar con más profundidad, capaz que ahí nos dice si es un texto o no. Bien, bien. Gabriela, ¿iba a decir algo? Sí, para mí también, para mí que es un texto, Sí, porque por porque lo... cumple con las partes importantes de que es un texto, Bien, porque por más que no haya, como dice la compañera, bien. Bueno, vieron que hay opiniones encontradas, ¿no? Entonces, acá es donde comienzan los problemas, porque nosotros tenemos que tener como bien claro a qué nos referimos cuando nos referimos a texto, porque como primero pensando que es el producto de la comunicación lingüística, que es el mensaje, tenemos que más o menos, si participamos de una misma comunidad de habla, manejar las mismas ideas en relación a lo que es una cosa o lo que es o lo que no es. Entonces, necesariamente que esté escrito no significa que sea un texto, porque esa no es, la condición no es únicamente esa, porque como les decía puede haber textos orales, de hecho yo estoy emitiendo textos que ustedes reciben, mis mensajes tienen un formato textual, ustedes lo reciben y no es escrito, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, sí es verdad que aparecen, por lo menos gráficamente, cuando nosotros miramos, vemos mayúsculas, vemos puntos, entonces eso nos hace pensar que allí hay un conjunto de enunciados, pero la definición de enunciado no está dada por los signos gráficos con los que lo identificamos en la escritura, sino que el concepto de enunciado está dado por el sentido que tiene lo dicho. ¿Sí? Porque es una unidad de sentido, es una unidad elocutiva, que es lo que dice un locutor cuando toma la palabra en un acto de enunciación, desde que comienza a hablar, ¿no? Con determinada curva de entonación en la lengua oral, hasta que eh, deja de hablar o sea, completa su idea y de luego habla de otra cosa o continúa con otra idea que puede referirse al mismo tema, pero
Un enunciado tiene que ver con el sentido que compromete esa unidad del habla y no con los signos gráficos. Los signos gráficos, la mayúscula y el punto, solo nos sirven para reconocerlos en la escritura, pero no necesariamente todo lo que esté entre mayúsculas y punto puede tener sentido, puede no tenerlo. Y acá la gran pregunta que nos podría quedar es, si es un texto, mínimamente tendríamos que poder definir cuál es el mensaje, porque si el texto es el mensaje en la comunicación lingüística, yo les pregunto, ¿de qué habla? No tiene mensaje ¿Cómo? definido. ¿Cuál es el No mensaje? tiene mensaje definido. Ah, bueno, no tiene mensaje definido. Es como que se quiere decir alguna cosa, es decir, hay sí una intención de decir algo, pero no se logra decir. ¿Mm? Es decir, se dicen unas cuantas cosas, pero no se logra dar un mensaje que el otro pueda recibir y completar su significado. Por lo tanto, si yo eso es lo que voy a decir en una exposición, seguramente quien está escuchando me pregunte qué es lo que quise decir, requiera explicaciones de mi parte, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a la clase y les digo eso en forma oral, si se los dijera en forma oral, por ejemplo, ustedes como interlocutores me dirían, ¿qué, profe? O sea, mínimamente, ¿qué quiso decir? No entendimos. Y bueno, y si no entendieron, entonces puedo estar hablando de que lo que dije, lo que constituí como mensaje es un texto, y no, porque uno de los requisitos, justamente, para que una producción lingüística sea un texto, es que tenga ciertas propiedades, que es lo que vamos a ver ahora, que tenga ciertas propiedades y entre ellas la coherencia. La coherencia tiene que ver con que tenga bien definido el tema, tiene que ver con la estructura profunda, tenga bien definido el tema y el tema se conserve a lo largo de toda la locución. Es decir, que se esté hablando de un tema, ¿verdad? Básicamente esa es una condición de todo texto. Ahora vamos a ver un poquito las diferentes miradas que admite el texto como objeto de estudio y vamos a ver en cuáles de esas nos vamos a quedar o a cuáles de esas vamos a apelar nosotros, el magisterio, que son distintas a las que vamos a trabajar en profesorado, algunas de ellas, porque ustedes tienen que básicamente enseñar después a producir texto, ¿no? Entonces ustedes requieren unas miradas distintas que, por ejemplo, la gente de profesorado, de educación social, que sí tiene que aprender lo que es un texto y poder producir textos y demás, pero no tiene que enseñar específicamente la producción de textos, entonces es distinto, ¿sí? Así que quiero decir con esto que por ahora nosotros venimos como haciendo un viaje juntos con la gente del núcleo, pero que nos vamos a separar un tiempo porque vamos a hacer unos abordajes distintos del mismo fenómeno. Marcelo, ¿quiere hablar? No, que me quedé pensando con el tema de cuando hizo la pregunta. Y por lo que yo había entendido, el texto es un discurso que está hecho atemporal, está almacenado, vamos a decir. El texto Entonces tiene que escrito. tener, claro, tiene que tener una serie de, vamos a decir, de pequeñas partes. Es como cuando hablamos de lenguaje siempre hablamos de combinatorias. Sabemos Sí. que tenemos el enunciado, son pequeñas partes de un enunciado mucho mayor. El ¿Qué es texto el es un texto? enunciado muy grande que tiene un cuerpo, que ese cuerpo es, vamos a decir, el punto al que nosotros nos dirigimos cuando nosotros estamos hablando con la otra persona, que le estamos transmitiendo a través del texto. Y Sí. todas las otras partes son pequeños enunciados que se van sumando para lograr ese cuerpo grande que nosotros estamos tratando de conseguir. Básicamente, Marcelo, lo que tú estás diciendo, pensamos el texto como el gran enunciado, como un macro enunciado, como un enunciado mayor, en el que podemos identificar, digamos, como partes o enunciados menores y podemos ir desagregándolo a efectos del análisis en diferentes constituciones sintagmáticas en realidad. Eso es lo que tú estás diciendo. Ahora bien, por ejemplo, si una casa se estuviera quemando, ¿no?
estamos en nuestra casa y vemos que está saliendo humo de la casa de enfrente y una persona por la ventana grita fuego, fuego. Fuego es un texto, no hay nada mayor que fuego en ese caso. Me quedó la duda. Te quedó la duda, bueno, No, ese tipo de dudas son las que tenemos que resolver, las que vamos a resolver con el abordaje de este tema, ¿sí? Así que tranquilo, estamos recién empezando el tema, así que no pasa nada. De todas maneras, tu aporte es muy válido porque también vamos a ver eso que decís de cómo se desagrega el texto luego en unidades menores. Eso lo vamos a ir viendo con diferentes formatos de texto, ¿sí? Pero en ese caso que dije de fuego, efectivamente allí es un texto porque cumple con los requisitos que vamos a ver cuáles son ahora para que sea un texto, ¿sí? Es decir, cuando sí, nosotros queremos evaluar o valorar si una producción lingüística constituye o no texto, lo que vamos a hacer es aplicar o someterlo a un análisis que tiene en cuenta cuáles son las propiedades que han sido definidas por los lingüistas para que una producción lingüística sea considerada un texto. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que apelar a la teoría, que apelar a los mecanismos y a los procedimientos necesarios para someter a análisis esa producción. Entonces vamos a hacernos de un conjunto de argumentos que nos permitan no aventurarnos a decir si algo es o no es, ¿verdad? Esto que hicimos ahora solo fue la expresión de ideas previas, por supuesto, pero luego ustedes van a poder también decir o definir si algo es o no es un texto, pero con argumentos de los que se han apropiado porque hemos estudiado el tema, ¿sí? Que es un poco la idea hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a empezar a caminar desde hoy, ¿sí? Yo voy a compartir ahora una pantalla con ustedes, una presentación, voy a ir pasándola, pero me voy a ir deteniendo y explicando cada uno, o sea, la presentación es simplemente como una guía, pero me voy a ir deteniendo para explicarles cada una de esas cuestiones para que más o menos digamos que comencemos a andar, echemos a andar la cosa, ¿no? En este estudio que vamos a hacer del texto a partir de ahora y durante un tiempito. Bueno, el texto, que como les estaba diciendo, va a ser nuestra nueva unidad de trabajo y cuando digo el texto me refiero a, por supuesto, un producto de la comunicación lingüística que lo que vamos a hacer es objetivarlo para convertirlo en un objeto de estudio, es decir, para poderlo mirar como desde afuera, porque nosotros cuando elaboramos texto no estamos analizando todo lo que elaboramos, salvo que elaboremos un texto con una finalidad de ser presentada a alguien que tiene que recibir un mensaje X o que está esperando, tiene ciertas expectativas en relación a nuestro texto, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un texto académico, supongamos que tenemos que hacer una tesis, una monografía, lo que sea, una tesina o una presentación para una clase, lo que sea, bueno, ahí nosotros tenemos unos interlocutores o algún interlocutor que tiene ciertas expectativas en relación a lo que vamos a producir, por lo tanto vamos a sentir la necesidad de revisarlo y de analizar nuestra propia producción. Pero por el contrario, si nosotros solo estamos utilizando los mensajes lingüísticos, los textos, para comunicarnos en la cotidianeidad, es decir, con nuestros conocidos, en un comercio, lo que sea, no estamos todo el tiempo analizando, ¿verdad? Porque sería bastante engorroso, ¿no? Por ejemplo, no es esto así como te lo dije, te lo voy a decir bien, bueno, no estamos todo el tiempo así. Pero nosotros como estudiantes de la lengua, sí vamos a convertir al texto como objeto de estudio, es decir, que lo vamos a sacar de su contexto de acción, como producto de una acción del lenguaje, de un acto del lenguaje, lo vamos a quitar de allí y lo vamos a convertir en algo material que puede ser analizado y del que vamos a empezar a extraer algunas conclusiones y vamos a elaborar algunas hipótesis y vamos a buscar algunas pistas en esa producción que nos permitan saber más respecto de lo que es el texto.
¿sí? Es un objeto de estudio de la lingüística. La lingüística aparece como disciplina con Saussure. Saussure fue básicamente un filólogo, es decir, que estudiaba las lenguas antiguas, y luego derivó su estudio hacia algunos otros componentes de las lenguas, como por ejemplo, que ustedes vieron, que estudió los signos lingüísticos, estudió la relación entre lengua y habla, definió los rasgos que poseen los signos lingüísticos, entonces desarrolló una teoría que hizo que la lingüística se instalara en el conjunto de las ciencias como una disciplina autónoma, como una disciplina que tiene entidad académica. Hasta ese momento la lingüística, es decir, el estudio de la lengua y de lo que dicen los hablantes, era básicamente de apoyo a otras disciplinas científicas del campo de la medicina, del campo de la psicología, del campo de la sociología. No tenía una entidad propia. A partir de Saussure, principios del siglo XX, empieza a tener una entidad propia, es un valor en sí mismo como disciplina, y empieza a desarrollar teoría, es decir, empieza a desarrollar un campo de conocimiento propio, un corpus propio de conocimiento, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la lingüística, nosotros vamos a decidir qué mirada vamos a hacer del fenómeno, por eso es este dibujito que les puse allí, qué mirada vamos a hacer, y para eso vamos a ver cuáles conceptos del campo de la lingüística vamos a utilizar en cada situación de análisis, porque va a ser distinto si estamos mirando el texto como una estructura, eh, digamos, como un entretejido, como un algo que tiene una vinculación muy estrecha entre sus partes, va a ser una mirada que si lo estamos mirando, por ejemplo, con la intención de encontrar la presencia del locutor o del enunciador en el propio texto, es decir, si queremos buscar cuál es su posicionamiento, su ideología, su opinión respecto de alguna cosa. Son miradas distintas que a las que vamos a acceder gracias a distintos conjuntos de conceptos que nos van a permitir esas miradas, ¿sí? Por otro lado, según sea los procedimientos que utilicemos, vamos también a obtener diferentes resultados. Entonces les decía, por un lado, vamos a apelar a un conjunto de conceptos propios de algún campo de conocimiento de la disciplina lingüística, y por otro lado a unos procedimientos particulares que vamos a necesitar en uno u otro caso, según la mirada que hagamos del fenómeno o de ese objeto de estudio que es el texto, ¿sí? Así que necesitamos apropiarnos de conceptos y apropiarnos de procedimientos. Cada mirada distinta que se pueda hacer del objeto de estudio texto se le llama desde la lingüística planos de análisis, ¿sí? Que lo que significa es, tenemos un mismo objeto de estudio, pero podemos mirarlo desde diferentes ópticas, digamos, desde diferentes lugares. Es como cualquier ciencia que tiene un objeto de estudio y admite ser mirado desde diferentes lugares. Supongamos que tenemos como objeto de estudio la constitución de la materia en partículas, en átomos, y en partículas menores que el átomo, y ese objeto de estudio que es el átomo, y ese fenómeno, puede ser mirado desde la física, puede ser mirado desde la química, puede ser mirado desde la biología, ¿verdad? Puede ser mirado desde la física cuántica, y esas miradas, cada una de ellas, va a tratar de explicar el fenómeno a partir de un corpus de conocimiento que tiene la propia disciplina y de unas formas de mirar, unos procedimientos que son particulares de esa disciplina. Entonces nosotros, dentro de lo que es el campo disciplinar de la lingüística, vamos a ver que existen diferentes planos de análisis del mismo objeto de estudio, y nosotros vamos a abordar particularmente alguno de ellos en este estudio del texto. Vamos básicamente a, digamos, bucear o inmiscuirnos en alguno de esos planos de análisis.
un plano de análisis que admite como objeto de estudio el texto es el gramático textual. ¿Qué es lo que estudia, qué es lo que se estudia desde este lugar o situado desde este lugar? Lo que se estudia es el texto en sí mismo y cuáles son las condiciones que debe cumplir, cuáles son las propiedades que debe cumplir para ser considerado un texto. En este sentido, vamos a ver que podemos estar frente a una producción lingüística, es decir, una producción que surgió de un proceso de comunicación lingüística sin que sea un texto, que es lo que nos pasó hace un rato. Esa producción que yo les había presentado no cumple las condiciones para ser un texto. Entonces, no porque esté escrito, no porque sea un conjunto de cosas dichas, una a continuación de la otra, nos vamos a aventurar a pensar que es un producto que cumple los requisitos para hacer un texto, ¿sí? Tiene que cumplir unas propiedades particulares, y en este sentido ahora vamos a ver algunas de ellas, pero es importante que vayamos a buscar qué es lo que han dicho los que estudiaron el fenómeno desde en diferentes momentos de la historia de la lingüística, y ver, bueno, cuáles son las propiedades que ellos establecieron y cómo las explican y cómo las conceptualizan para que nosotros tengamos elementos y poder, no solo en nuestras propias producciones, sino en las producciones de otros, darnos cuenta si estamos frente a una producción textual o no, porque recuerden que ustedes como maestros, aparte de lo que van a producir como en forma personal y profesional ustedes, también van a ser referentes en cuanto a la escritura y van a enseñar a otros a escribir. Entonces se van a enfrentar a situaciones en las que un chico les va a entregar una producción que no es un texto, ustedes van a ver que no es un texto porque no cumple con ciertas características, y no está bueno que ustedes les digan a los chicos que está mal, que le pongan una mala nota y que quede ahí sin más, sino que lo que está bueno es que ustedes los ayuden a los chicos y les den herramientas para que puedan mejorar sus productos lingüísticos y convertirlos en productos válidos que puedan ser entendidos por otros, ¿verdad? Que básicamente un texto tiene que ser entendido para que sea un texto, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estudiar desde este plano de análisis, que es el gramático textual, que estudia la relación que existe entre las partes de una producción textual y cuáles son los procedimientos que se utilizan para establecer esas relaciones, y luego cómo es que se maneja el tema a lo largo de toda la elocución, de todo lo dicho. Hay un tema, hay alguna cosa sobre la que se habla. Básicamente, hay alguna información que si no hay un tema, si no hay algo de qué hablar, no existe texto, primero que nada, porque si no hay qué decir, no hay comunicación, básicamente, ¿no? Pero el tema, lo que vamos a ver es cómo es el tratamiento de ese tema a lo largo de todo el texto y qué recursos se utilizan para lograr cumplir con los formatos textuales, que vamos a estudiar también las tipologías, cómo es el tratamiento de un tema, si se trata de un texto narrativo, cómo es el tratamiento de un tema, si se trata de un texto que explica, o cómo es el tratamiento del tema, si se trata de un texto que básicamente argumenta, ¿no? Estas son cuestiones todas que vamos a estudiar desde la gramática textual, y vamos a comenzar hoy. Otro plano de análisis que admite el texto es el discursivo o de la enunciación, que básicamente es una mirada del texto que trasciende el propio texto, porque, es decir, en la mirada anterior, que es la gramática textual, nosotros todo lo que queremos encontrar lo vamos a encontrar en el propio texto, en ese producto material. En esta mirada nosotros vamos a buscar en el texto algunas pistas que nos lleven al afuera, es decir, que nos permitan recomponer la situación de comunicación, reconstruirla, ¿verdad? Recrearla, es decir, que podamos encontrar las huellas del enunciador en ese texto, vamos a buscar las huellas del enunciador, vamos a buscar las intenciones, vamos a buscar las motivaciones, vamos a buscar qué relación tiene lo dicho con el contexto que lo valida, vamos a tratar de recrear, en definitiva,
ese proceso de comunicación que dio origen al texto. Esto es cuando, por ejemplo, básicamente estudiamos discursos situados por ejemplo, en una campaña electoral o discursos publicitarios, ¿sí? Discursos, el propio discurso pedagógico, ¿no? Que a partir del texto vamos a ver cuáles son las intenciones de quien habla, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo en lo dicho? ¿Cuáles son los mensajes, digamos, subyacentes, ¿no? Lo que se puede leer entre líneas. Todo este tipo de cosas las estaríamos estudiando desde este plano discursivo o de la enunciación. Por otro lado, otra posible mirada del texto, otro plano de análisis es el sintáctico, que estudia las unidades mínimas de expresión de ideas que son objetivadas para el estudio, son las oraciones. La sintaxis estudia las oraciones como máxima unidad de análisis y la palabra como mínima unidad de análisis. Esto yo ya se los había adelantado cuando hicimos el análisis aquel del quédate en casa, y cuando, no me acuerdo, no, ahí básicamente fue que les di algún material, les preparé algún material sobre esto, pero vamos a volver. Nosotros en Magisterio tenemos que detenernos. Vamos a detenernos primero en el plano de análisis gramático textual, es el primero que vamos a abordar, el que estamos comenzando hoy, y después vamos a detenernos bastante en este plano de análisis sintáctico. Vamos a aprender bien lo que es una oración, cuáles son las partes constituyentes, cómo es el vínculo entre el núcleo de la oración y los argumentos que exige y los complementos que selecciona. Todas estas cuestiones que necesitamos manejar muy bien, y ustedes necesitan manejar muy bien para luego enseñarlas. Y solo lo van a ver en primero, entonces es importante que a esto le hinquemos el diente y que quede bien claro, ¿sí? Así que vamos a andar un poquito por estas miradas. Otra posible mirada que admite el texto es la mirada desde el plano de análisis pragmático, desde la pragmática, que básicamente lo que estudia considera que al decir siempre se realiza una acción, y lo que estudia la pragmática es lo que se hace al decir, es decir, si se da una orden, si se hace una declaración de amor, si se establecen las reglas de uso de un determinado espacio, si se pide un favor, si se está expresando un sentimiento, bueno, lo que sea que se esté haciendo, ¿verdad? Lo que busca la pragmática es identificar los actos de habla, es decir, lo que se hace al decir, considerando que decir es una acción en sí misma y que siempre deja ver, digamos, otras acciones asociadas. Entonces estudia los componentes de la comunicación desde esta perspectiva, y el texto como el medio para hacer tal o cual cosa. Es decir, que quien toma la palabra elabora un texto para realizar una acción mediante ese texto, para lograr algún fin. Otro plano de análisis que también vamos a tratar de llegar a abordar en este curso con ustedes, con la gente de Magisterio, es el morfológico. ¿Qué estudia la morfología? Estudia los formantes mínimos de significado de las palabras. Entonces vamos a estudiar esos formantes, se llaman morfemas, y son los que básicamente determinan que una palabra sea un sustantivo, o sea un verbo, o sea un adverbio, ¿sí? Y que es un campo altamente productivo porque nosotros, en el marco de la morfología, utilizando diferentes formantes o morfemas, podemos crear palabras nuevas que, cumpliendo las reglas morfológicas, van a ser entendidas por otros. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿qué cosas nos dice la morfología, por ejemplo, ¿no? Nos dice que si nosotros tenemos, supongamos,
un adjetivo y queremos convertirlo en un adverbio, podemos agregarle el morfema mente al final. Por ejemplo, lenta, lentamente. Rápida, rápidamente. Suave, suavemente. Ese proceso de derivación es uno de los procesos morfológicos. Otro proceso morfológico, por ejemplo, si tenemos un verbo, podemos convertirlo en un sustantivo. Algunos verbos pueden ser convertidos en sustantivos simplemente cambiándole la terminación. Por ejemplo, y esos se llaman después sustantivos deverbales porque su origen es un verbo. Y esto lo hemos hecho en el español, hemos convertido muchos verbos, muchas acciones en sustantivos, o sea, en nombres de cosas, por ejemplo, de procesos, ¿no? Por ejemplo, el verbo conversar, conversar es un verbo en infinitivo, ¿verdad? Tenemos la terminación ar de infinitivo, hay 3 terminaciones de infinitivo en el español, ar, ir, que corresponde con las 3 conjugaciones del español, primera, segunda y tercera conjugación, y si nosotros le quitamos la terminación, le quitamos el morfema de terminación del verbo, el ar, y le agregamos un morfema distinto, le agregamos por ejemplo el sion, conversar se transforma en conversación, y conversación es la acción y efecto de conversar, es un sustantivo, decimos la conversación. Lo mismo con construir, construcción, edificar, edificación, ¿no? Pero no pasa eso con cantar, por ejemplo. Cantar, cantación. O sea, vamos a ver que hay algunas palabras que admiten esa terminación y otras que no. Vamos a ver también que si le agregamos un afijo, es decir, un morfema que se adhiere a la base de la palabra, por ejemplo, sion es un afijo, es un sufijo, un afijo que va detrás, al final de la palabra, pero si le agregáramos, por ejemplo, un prefijo, es un morfema que se adhiere a la palabra, a la base de la palabra, al principio, nosotros, por ejemplo, decimos móvil, inmóvil, le pusimos un morfema que es in, que es la negación, que significa negación. Eso estudia la morfología, entre otras tantas cosas que son súper apasionantes, pero que nosotros vamos a tratar de estudiarla porque ustedes, como van a tener que enseñar a escribir, está bueno que sepan cómo están formadas las palabras y cómo podemos saber si una palabra está bien o mal formada. Y cuando aprendemos las reglas de la morfología, no tenemos faltas de ortografía, porque básicamente aprendemos cuáles son los formantes de las palabras y cómo se escriben. ¿Sí? Entonces ayuda mucho a desarrollar la conciencia ortográfica. Y otro plano de análisis que también espero que podamos abordar nosotros en Magisterio es el fonológico. ¿Qué estudia la fonología? Bueno, estudia los formantes también, pero en la oralidad, es decir, los fonemas. Son los formantes de las palabras, de las cosas que decimos, que tienen una distinción de significados, es decir, por ejemplo, si nosotros decimos taza, utilizamos 3 sonidos, ¿no? El sonido de la T, el sonido de la A y el sonido de la S, ¿no? Básicamente. Pero si nosotros le cambiamos uno de esos sonidos, solo uno, el sonido, por ejemplo, inicial, y en vez de decir taza, decimos casa, cambia el significado de la palabra. Vamos a ver que otra de las cuestiones que estudia la fonología es el acento prosódico, es decir, el acento que tienen las palabras en el español, nuestra lengua, y esto nos lleva a, por ejemplo, saber cuando una palabra amerita que se le ponga una tilde o no, o es necesario que se le ponga, y la distinción de significado entre una palabra y otra, si lleva o no lleva tilde, por ejemplo. Hay palabras que son homónimas, es decir, que se escriben igual, pero que significan diferentes cosas y que a veces una simple tilde puede hacer la diferencia entre una y otra palabra. Así que entonces la lingüística nos provee de un conjunto de
diferentes planos de análisis o diferentes miradas de un mismo objeto, que es el texto. El texto como producto de la comunicación y más precisamente de la comunicación lingüística. ¿Qué es el texto en el marco de la comunicación lingüística? Bueno, es lo que recibe el interlocutor en forma de mensaje. Por ejemplo, este chico está recibiendo un mensaje o escuchando un audio, ¿verdad? O no sé, o está hablando, y lo que recibe del otro es el mensaje, es el texto mismo, no las condiciones en las que el otro está hablando, lo que está pasando alrededor del otro, lo que, no sé, el rostro, no está viendo el rostro ni siquiera del otro, no sabe cómo está, capaz está llorando cuando le está diciendo lo que le está diciendo, o se está matando de risa, o no sabe, pero lo que él tiene para evaluar, para dar significado y para poder continuar la comunicación, lo que recibe es el texto. Y el texto entonces es importante que lo pueda comprender, que le pueda atribuir un significado. ¿Ah? Esto es un poco un ejemplo para que viera. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que hacen que un producto de la comunicación lingüística sea considerado un texto. ¿Sí? Vamos a, como un obrero, vamos a desarmar un poquito la cosa en sus partes, en algunas partes, como decía hoy Marcelo, ¿verdad? Bien, al conjunto de condiciones que tiene una producción lingüística para ser considerada un texto, o que cumple una producción lingüística para ser considerada un texto, se le llaman propiedades textuales. Vamos a ver que hay un autor, unos autores, Beogrand y Dressler, que es un material que ya le subí, Introducción a los Estudios Lingüísticos, que hablan de condición de textualidad, que dice que las producciones, básicamente lo que podemos evidenciar es qué tan textuales son, es decir, que podríamos pensar en que hay grados de textualidad, que hay algo que es más o menos un texto o algo que es efectivamente un texto. Entonces ellos lo que proponen son 7 propiedades que deben cumplir las producciones lingüísticas para hacer un texto. Pero ellos proponen 7 propiedades. Por otro lado, tenemos unos cuantos autores, entre ellos Van Dijk, por ejemplo, entre ellos otro que les subí material, pero que no les indiqué todavía la lectura, que es Mederos, otro que es Bernardes, que proponen en realidad 2 grandes condiciones que deben cumplir las producciones lingüísticas para hacer un texto. ¿Sí? Yo puse esas 2 grandes condiciones y le agregué una tercera que me parece que es importante en el contexto nuestro de estudio. Entonces, que también es una de las que mencionan estos autores que les dije al principio, Beogrand y Dressler, pero por ejemplo, no la consideran otros autores. Y eso lo vamos a ir viendo de a poco, no se preocupen, porque esto recién está comenzando, ¿no? Este trabajo sobre este objeto de estudio recién está comenzando, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que se proponen con la que coinciden todos los autores? Es, por un lado, la cohesión y por otro, la coherencia. Y la que yo agregué allí es la adecuación. Después vamos a ver por qué. Bien, bueno, ¿qué son estas cosas, no? ¿A qué referimos cuando hablamos de coherencia, cohesión y adecuación? Antes de explicarlas, quiero volver sobre los planos de análisis, porque dentro del plano de análisis gramático-textual, otra de las cuestiones que vamos a estudiar son las tipologías. Las tipologías son las clases o tipos de texto que existen. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la mayoría de los autores coincide en que no es posible decir que un texto es puramente narrativo o puramente explicativo, porque muchas veces cuando decimos alguna cosa utilizamos estructuras narrativas, pero dentro de la narración, por ejemplo, podemos explicar alguna cosa, o podemos describir alguna cosa, o podemos argumentar, o dentro de la explicación lo mismo, estamos explicando un tema y podemos hacer una pequeña historia para ubicar al lector, supongamos, o al auditor, si nos está escuchando, en el contexto de lo que vamos explicando. Imagínense la explicación de un tema de historia, ¿no? Recurre mucho a la narración,
porque cuenta eventos de la vida pasada y lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, algunos autores dicen, bueno, no existen textos puros, pero sí existe una estructura que predomina en el texto. Y eso es lo que vamos a aprender a identificar con claridad para no solo poder escribir diferentes tipos de textos, sino también para poder enseñar a escribir diferentes tipos de texto y a leer diferentes tipos de texto. Porque no se lee de la misma manera una narración que un texto explicativo o que un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos competencias lectoras en virtud de lo que leemos, en virtud de los textos que leemos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros cuando nos enfrentamos a un texto narrativo, tenemos algunas ya expectativas que nos formamos en relación a lo que va a ir sucediendo. Nos formamos unas expectativas y vamos realizando inferencias, es decir, nos vamos adelantando a la información que vamos a encontrar en el texto. Es decir, que por ejemplo estamos leyendo un texto narrativo y el autor nos presentó, el narrador en realidad nos presentó la orientación, ¿no? El marco, la situación espacial, temporal, los personajes, y estamos esperando que suceda alguna cosa que rompa con el estado de equilibrio en que se encuentra el personaje, que rompa con la calma del personaje. Lo estamos esperando, y si eso no pasa, ese texto para nosotros pierde el valor narrativo, porque nosotros tenemos unas expectativas en relación al texto. Y así nos pasa con todos los tipos de texto, ¿sí? Entonces es muy importante saber las características para, no solo para la escritura, sino también para desarrollar estrategias de lectura. Bueno, el texto narrativo básicamente es el texto en el que se cuenta alguna cosa. Puede ser literario y puede ser también otros tipos de textos narrativos como los periodísticos, la noticia, las crónicas. Otro tipo de texto es el explicativo. El programa de primaria diferencia estas tres clases de texto, por eso yo me quedé solo con estas tres, porque son las estructuras que les van a pedir a ustedes que enseñen, ¿sí? Y el argumentativo, que básicamente es un texto en el que alguien presenta una tesis, es decir, una afirmación respecto de un tema, y luego lo que hace es presentar argumentos y contraargumentos para convencer de que eso que presentó es verdadero, y que muchas veces se utiliza para convencer al otro de realizar algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de las propagandas electorales o de las publicidades comerciales, ¿no? Son textos argumentativos. Bien, volvemos a las propiedades textuales. Entonces dijimos coherencia, cohesión y adecuación son en las que nos vamos a detener. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coherencia? Hablamos de sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido tiene que ver con la estructura profunda del texto. ¿Y qué es lo que le da estructura profunda al texto? El tema. Como les decía hoy, si no hay tema, no hay texto. Si no hay algo que decir, no hay texto. Si no tenemos claro lo que tenemos que decir, muy difícilmente pudiéramos elaborar un texto, ¿verdad? O producir algún mensaje con sentido, ¿verdad? Sí, primero que nada hay que definir con claridad qué es lo que se va a decir, el tema, ¿sí? Esto se rastrea en el texto, se busca datos para poder analizar la coherencia en la estructura profunda. ¿Qué quiere decir? Que no se ve a simple vista. Hay que analizarlo un poco más a fondo. Esto que nosotros hicimos hoy, que leímos esa producción que yo les puse, a simple vista nos dimos cuenta que no había un sentido, que no tenía un sentido, porque hablaba de una cosa, luego hablaba de otra, y parecía que no había relación entre una cosa con la otra, ¿no? Entonces, si nos detuviéramos un poco más en el análisis de esa producción, iríamos buscando, bueno, tratar de definir de qué se está hablando y ver qué es lo que se dice respecto de lo que se está hablando, y ahí tratar de recomponer lo que quiso decir quien elaboró el mensaje, ¿verdad? El locutor. La coherencia entonces tiene que ver con la estructura profunda, con el sentido. La cohesión tiene que ver con la organización
de las partes del texto, es decir, con el encadenamiento que se hace de la información tal como es presentada, esto que ustedes mencionaron de que no hay una relación entre un enunciado y el que sigue, esto lo estudia la cohesión, es una propiedad que está dada por un conjunto de procedimientos cohesivos que vamos a aprender cuáles son y cómo se usan, ¿sí? Y vamos a aprender para usarlos y vamos también a analizarlos en algunos textos. Así que bueno, esto tiene que ver con la estructura superficial, es decir, así que dentro de la gramática textual vamos a mirar el texto desde su estructura superficial, y ahí vamos a estar estudiando la cohesión, desde su estructura profunda, y ahí vamos a estar estudiando la coherencia, y por otro lado, desde la situacionalidad o la relación que tiene lo dicho con el contexto en el que fue dicho, porque, por ejemplo, si pensamos que estamos leyendo un libro de ciencias naturales y encontramos una poesía sobre el amor de dos adolescentes, nos llamaría un poco la atención y diríamos, este texto no tiene nada que hacer acá, ¿verdad? La situación no lo amerita, no es adecuada esta producción lingüística a este contexto de divulgación. Entonces, en ese contexto, esa poesía, por más que esté perfectamente elaborada, no es un texto, en ese contexto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con unos dibujitos que les puse ahí, pero bueno, así que el sentido, la coherencia es el sentido, tiene que ver con el contenido, la cohesión, que es la organización, tiene que ver con la forma, y la situacionalidad, la adecuación con el contexto. O sea que contenido, forma y contexto es lo que vamos a estar mirando en los textos. Por ejemplo, este señor, supongamos que él elabora un mensaje para decirle a sus compañeros de trabajo, y en el ámbito en que él trabaja, lo que dice constituye un texto. Supongamos que el señor habla correctamente, ¿verdad? Utiliza los conectores y demás que necesarios para que el otro comprenda su mensaje, y en ese contexto lo que él dice es adecuado al contexto y es un texto. Utiliza ciertos términos técnicos, por ejemplo, de la construcción, que entienden los que están escuchando. Pero si ese mismo texto nosotros se lo presentáramos a estos dos niños, es posible que para ellos no sea un texto, porque ellos no van a estar manejando algunas cuestiones que tienen que ver con el tema, con el contenido, ¿sí? Es decir, con la coherencia, y no lo van a poder comprender, no van a saber de qué está hablando porque no manejan el mismo mundo, o sea, el mismo mundo de conocimiento, un mismo universo de conocimiento o universo cognitivo, ¿sí? Porque no están en el contexto de la... Entonces, es bien interesante tener en cuenta que para analizar y poder saber si un texto cumple o no los requisitos para hacerlo, cumple con las propiedades para hacerlo, es importante también el, el, el contexto en el que ese texto aparece, ¿verdad? En el que es elaborado, que de alguna manera le da el sentido o la adecuación, como les dije hoy, ¿sí? Lo mismo pasa con este señor, por ejemplo, que está en un contexto de un juego de fútbol, y como vemos tiene un silbato en la boca y está indicando algo. Supongamos que él está diciendo a alguien, está echando a alguien de la cancha, ¿no? Está diciendo fuera. Fuera, en ese contexto, es un texto en sí mismo. No necesita ninguna otra explicación, ningún otro elemento anterior ni posterior para constituirse texto. Cumple con todos los requisitos de ser un texto. Un poco lo que le decía hoy a Marcelo, ¿sí? Pero eso mismo que él está diciendo, ese texto fuera, en el contexto del señor de la construcción, por ejemplo, en ese marco, o en el de los niños, no tendría ningún sentido, o tendría un sentido absolutamente distinto. Si llega alguien y le señala al señor de la construcción y le dice fuera, ese señor mínimamente le preguntaría de qué, fuera qué, o sea, no estaría entendiendo porque el contexto no lo habilita a que le dé sentido. Entonces ahí hay una cuestión importante. Cumple los requisitos de coherencia y de cohesión
pero no cumple el requisito de adecuación. Entonces, en ese marco, vamos a decir que en ese contexto, ese producto lingüístico no es un texto. Espero que hayan comprendido más o menos por dónde vamos a andar buceando, explorando y aprendiendo, ¿sí? Vamos a partir de esta afirmación, que el texto es la unidad de lenguaje en uso, que es una afirmación que hacen unos cuantos autores y después vamos a ver. A ver, Gurice, esta es la introducción a lo que va a ser nuestro tema de ahora en más por unos tiempos. Obviamente que lo que hice ahora fue presentarles el tema, pero nosotros imagínense que a estas cuestiones las vamos a ver particularmente, es decir, la coherencia y la cohesión vamos a estudiar qué son, cómo se producen, cómo se logran, cómo se analizan, vamos a estudiar cuáles son los procedimientos cohesivos, vamos a estudiar cómo se trata un tema, cómo hacemos para que el tratamiento de un tema a lo largo de un texto explicativo, por ejemplo, vamos a hablar de progresión temática, vamos a hablar de la relación entre lo que se sabe y lo nuevo que se va a decir del tema, cómo se organiza eso en el propio texto. O sea, nosotros ahora simplemente tuvimos miramos por la ventana y vimos como cuál es el panorama que nos espera, pero vamos a meternos dentro de ese paisaje y vamos a empezar a explorar. ¿Verdad? En realidad, mi intención con esa actividad, mi intención era que ustedes leyeran ese material primero que nada, ¿no? Después, sé que una parte del material es un poco compleja porque en realidad vieron que hacen cálculos sobre cuán afectada está la imagen y demás. Eso obviamente no nos vamos a detener en eso porque nosotros no somos estudiantes del discurso, ¿verdad? Pero sí que nos va a importar de eso, porque nosotros vamos a ser, como comunicadores, podemos afectar la imagen de los niños y de las niñas, ¿verdad? O de alguien, o de uno de ellos, o de un compañero de trabajo, o podemos nosotros ser afectados por otro, y poder reconocer esas cuestiones es importante. Entonces, por eso es que me interesaba que leyeran el material y que luego lo vieran en algunos ejemplos característicos que podían darse, que ustedes podían reconocer que perfectamente podían darse en situaciones cotidianas. Entonces les puse un ejemplo de un caso de dos personas que eran cercanas, que tenían algún lazo de familiaridad, que es el ejemplo 1, porque es alguien que llega, que le cuenta cómo le fue en el trabajo y no tiene necesidad de explicar nada porque el otro entiende perfectamente, interpreta y completa la información. Entonces ahí veíamos claramente los principios de cooperación aplicados, ¿sí? En el primer ejemplo, y veíamos que no había para nada afectación de imagen porque hay una colaboración, una cooperación permanente entre los hablantes. Ahora, los otros ejemplos que le puse, ustedes vieron que un ejemplo es una situación de estudiante-profesora, en un contexto de enseñanza media podría ser, o incluso escolar, y en el otro caso es una situación de estudiantes y profesor en un contexto de formación terciaria, concretamente es en el IFED, en formación docente, ¿sí? Entonces, pero no hay datos que digan formación docente, pero sí hay datos que dicen que es formación terciaria, porque habla de que no sé cómo pasaste el liceo en un momento, ¿no? Entonces, ahí yo lo que quería que ustedes identificaran básicamente es esto: ¿se aplicaban los hablantes cooperaban entre sí o no cooperaban? ¿Alguno de ellos afecta la imagen del otro o ambos afectan la imagen de ambos? ¿Qué es lo que pasaba entre ellos? O sea, a partir de las pistas que les daba simplemente el texto. Ustedes todo lo que tenían, todo lo que tuvieron es el texto. Entonces, básicamente que reconociera, no me importaba que fueran tan exhaustivos a detallar cada una, pero sí, si ustedes, por ejemplo, observaban claramente que no se cumplían las máximas de cortesía, no se cumplan las máximas de cortesía, ¿sí? Porque no se está pensando en el otro, no se está poniendo por encima de lo beneficio propio el beneficio del otro, todas esas cuestiones que proponen las máximas de cortesía. O no se cumplen las máximas de cooperación, porque se está dando más información de la requerida, se están diciendo cosas sin tener evidencia, ¿verdad? Eso, digamos, como llevarlo como a un terreno bien práctico y no tan teórico. Entonces, está bien si ustedes pudieron reconocer
más o menos, cuál era el vínculo entre los hablantes, cómo es que se da esa conversación, si hubo cooperación o no, qué tan cortés o no fue uno con el otro, si afectó la imagen. Y lo de afectación de la imagen es en dos sentidos. La imagen puede ser afectada en un sentido positivo y en un sentido negativo, dicen los autores así. Pero bueno, ¿qué significa esto? La afectación de la imagen positiva es que todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser reconocidos por el otro. Entonces, si el otro nos dice alguna cosa, por ejemplo, en el caso de la conversación 2, ustedes vieron que la profesora comienza diciendo, si no fuera porque conozco a tus padres. Es decir que ya desde el principio está, digamos, quitándole el valor como un ser individual y singular a la persona con la que está hablando, a su interlocutor, porque la ubica como hijo de alguien o como hija de alguien y le resta, en ese caso, el valor como persona. Solo diciéndole eso. Entonces, está afectando la imagen positiva de la persona porque no la está reconociendo. ¿Sí? Y esto pasa también cuando en una conversación alguien está diciendo algo del grupo, supongamos, y el profesor sigue hablando sin considerar lo que dice esa otra persona, sin tener absolutamente en cuenta, o lo escucha, pero, o sea, hace como que lo escucha, digamos, le da la posibilidad de decir, pero no lo tiene en cuenta, continúa como si nada, ¿verdad? Como si yo, por ejemplo, hubiera mirado acá el mensaje del chat, podría explicar lo de la imagen y sigo hablando del texto como si no existiera este mensaje. ¿Verdad? Eso sería un caso. Ahí la persona, Jessica, que escribió el mensaje, sentiría que su imagen está siendo afectada. Lo siente, tal vez no me lo va a decir, ¿no? Sería bueno que me lo diga, pero tal vez que no me lo dice, pero sí que lo vive. Lo vive. Y la otra afectación de la imagen es cuando se afecta la libertad, es decir, cuando se toma el territorio del otro en este sentido. Por ejemplo, cuando nos metemos en la conversación a hablar de cosas de la otra persona sin que la otra persona nos haya pedido opinión, por ejemplo. En el caso de la conversación, en el caso de la conversación 3, está muy claro, se ve muy claro, porque el profesor directamente ataca de manera agresiva a una de las estudiantes, a todo el grupo, pero a una en particular. Pero en el caso del ejemplo 2, por ejemplo, cuando la profesora le dice dame el celular, ¿no? En ese caso, directamente está atacando la libertad del otro porque está pidiéndole un objeto que le pertenece, o sea, exigiéndole que le dé un objeto que le pertenece. La persona que está escuchando ese mensaje que le están diciendo, se siente absolutamente atacada, es decir, primero no se lo reconocía como persona y ahora se le está queriendo quitar algo que le pertenece, entonces es absolutamente atacada por la profesora en esas dos oportunidades. Entonces, ese tipo de cuestiones que parecen que a veces no nos damos ni cuenta, que aparecen como de manera solapada en una conversación, son fundamentales para establecer vínculos y para instalar al otro como un interlocutor válido en las conversaciones. Y nosotros como maestros tenemos que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, ¿verdad? Cuando las decimos, porque no es lo mismo, por ejemplo, decirle a una persona, sos tonto, ¿sí? Estamos afectando directamente la imagen, que decirle, pareces tonto, o que decirle, estás tonto hoy. ¿Notan la diferencia? ¿Mm? O actuás como Sí. tonto. ¿Sí? Igual no recomiendo que digan tonto a nadie, pero ni de ninguna de las formas, pero quiero decir, para dar un ejemplo como más, decir que alguien sos estúpido, es ubicarlo desde un lugar distinto a decirle, hoy estás actuando como estúpido. ¿Se entiende? No lo digan, pero digo, para verlo como bien contundente.